Guiones y guionistas, capítulo 268. Hoy continuamos con las 7 misiones del héroe en una historia. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del heroico mundo de los guionistas y el eterno arte de los guiones. En el programa anterior empezamos a analizar las 7 misiones del héroe en una historia con la ayuda del libro de Antonio Sánchez Escalonilla, Guión de aventura, tramas de forja heroica. Pero bueno, como solo nos dio tiempo a analizar las 3 primeras misiones, hoy vamos a analizar las 4 restantes. Pero antes recordaros que en cursosdeguion.com tenéis todo lo necesario para escribir vuestras propias historias y convertiros en guionistas. ¿Que queréis escribir un corto? Bueno, pues tenemos un curso. ¿Que queréis escribir un largo o una serie? Hay también cursos. Para documentales, para cómic, para animación, para videojuegos. Bueno, tenemos 42 cursos a día de hoy con la suscripción y cada semana salen 3 clases nuevas. Hoy, de hecho, comenzamos un curso nuevo, un curso que estoy seguro que os va a encantar. Lleva por título ¿Cómo vender un guión? Porque bueno, ya sabemos que tu guión se venda es una de las tareas más difíciles a las que se enfrenta un guionista. Y para conseguirlo, además de tener el mejor guión posible, que bueno, para eso ya tenéis muchos cursos, bueno, pues tienes que conocer los mecanismos del mercado y la industria audiovisual donde se mueve, ¿no? Cómo hacerlo, con lo cual van a ser 10 clases. Van a ser 10 clases en las que vamos a ver, bueno, cuáles son las estrategias que un guionista puede hacer para conseguir este primer paso para que se haga tu película, que es vender el guión. Os digo por experiencia que, bueno, que se haga tu película y vender tu guión no es hagas una cosa y se venda. O sea, tienes que elaborar muchas estrategias a la vez porque no sabes cuál de ellas te va a funcionar, ¿no? Bueno, pues en el curso vamos a ver eso. Muchas estrategias para que si pones en marcha todas o las máximas posibles, tengas muchas más posibilidades de vender tu guión. Y un día como hoy, 24 de diciembre, os recuerdo que tenemos una campaña navideña con un mega regalo que podáis hacer a alguien que creáis que le interesa hacer los cursos de guión, que le interesa aprender a ser guionista, o también, podéis pedir que os hagan. Y me refiero a una suscripción especial de 6 meses a la plataforma de cursos de guión, que va con un vídeo personalizado que le llega a la persona el día que queráis. Es decir, Navidad, mañana, todavía estáis a tiempo, de hecho, todavía estáis a tiempo si lo compráis hoy 24 o el Día de Reyes. Si queréis echar un ojo al vídeo de ejemplo, bueno, vais al link aquí que os dejo en la web. Y además de este vídeo, bueno, la campaña también tiene una oferta, ¿no? de solamente $50 por los 6 meses de acceso a todos los cursos de la plataforma, que bueno, ahora tenemos 43 y en estos 6 meses, bueno, pues pasaremos de 50. Es decir, tenéis un 30% de descuento. Lo dicho, hoy 24 todavía estáis a tiempo. Ya si lo encargáis mañana, pues ya será para el 6 de enero. Bueno, a menos que me digáis que no, quiero que lo hagáis, que sea un regalo para el 1 de enero. Bueno, pues también os lo puedo adecuar para ese día. Como os dije en la presentación, en el programa de hoy seguimos analizando las 7 misiones del héroe en una historia con la ayuda del libro de Sánchez Escalonilla, Guión de aventuras, tramas de forja heroica. Como en el programa anterior solo nos dio tiempo a analizar las 3 primeras, búsqueda, aventura y rescate, hoy analizamos las 4 misiones restantes, que son persecución, huida, venganza y enigma. Nos vamos con la persecución. Bueno, como explica Roland Tobías, ¿no? En el libro que ya os hablé de las 20 tramas maestras, ¿no? En de las que contaba Roland. Bueno, pues el caso es que en el libro cuenta que el héroe que está envuelto en una persecución es objeto de una cacería donde la propia caza es más importante para la historia que quienes participan en ella. En ocasiones los protagonistas ni siquiera sospechan por qué son perseguidos, ¿no? O sea, como que simplemente tratan de escapar de un peligro que les está acosando poco a poco y lo que hacen es, esa aventura la convierten en una pesadilla. De hecho, por eso esta trama maestra de persecución se da en tantas películas de terror, ¿no?
De hecho, por ejemplo, una de ellas, ¿no? Un clásico, ¿no? En el que el proyecto de la bruja de Blair, en el que hay 3 estudiantes de cine que se internan en un bosque y pronto se pierden en una especie como de laberinto natural, ¿no? Que bueno, pues le van pasando muchas cosas, que les ataca por el día, por la noche, les llegan mensajitos, hasta al final que acaban con el poder de la bruja, ¿no? Bueno, pues ese sería un claro ejemplo de la típica persecución donde realmente ellos salen perseguidos, pero no saben muy bien ni por qué, ¿no? Pero bueno, hay otros títulos como por ejemplo Viernes 13, Scream o Freddy Krueger, todas las secuelas de Freddy Krueger, ¿no? Que tienen tramas similares, ¿no? Porque los protagonistas también son como víctimas de persecución. Otra película también donde la trama es la persecución, que sería un clásico porque es la primera obra de Steven Spielberg, es El Diablo sobre Ruedas, que también es otra especie como de cacería sin motivo, ¿no? El protagonista, ¿no? Este tipo que va con el auto y que es perseguido por el camionero este anónimo que no se sabe quién es y que bueno, ahí lo importante es la supervivencia, ¿no? O sea, realmente la motivación ahí del héroe, del protagonista, es escapar, porque bueno, realmente no entiende muy bien por qué van a por él y bueno, solo intenta sobrevivir, ¿no? Luego hay otro tipo de guiones donde sucede lo contrario. Aquí el héroe es el que tiene que descubrir los motivos de la persecución que sufre para terminar con el peligro que le amenaza. Un clásico de ellos sería El Fugitivo, ¿no? La serie, también la película, en el cual el protagonista, no sé si recordáis, es un médico que ha sido acusado por el asesinato de su esposa, acusado falsamente, porque él no la ha matado, ¿no? Y claro, él se escapa y tiene que demostrar su inocencia para mostrar quién es el verdadero culpable, ¿no? Y claro, todo eso es una gran persecución. Y otro de los clásicos, por ejemplo, también es Con la muerte en los talones de Alfred Hitchcock, ¿no? Que ahí tiene un persecución mezclado con enigma, ¿no? Porque, claro, tiene esta cosa de que le persiguen al tipo y que tampoco sabe muy bien por qué y tiene que ir desentrañando este enigma, ¿no? Tienes también esa parte de thriller, ¿no? Y bueno, y la premisa es la misma que la del Diablo sobre Ruedas de Spielberg. Es decir, es un tipo ordinario que se convierte en héroe y que está envuelto en circunstancias extraordinarias, ¿no? Que es esta mega persecución. Claro, la clave en este tipo de películas es que la persecución sea, pues, vamos, hay acción una detrás de otra y como que el espectador no, como que al pobre héroe nunca se le deje en tregua, ¿no? Nunca se le deje un segundo de respiro y vaya persiguiendo continuamente, ¿no? Otro clásico también sería, por ejemplo, Terminator 2, ¿no? Cuando le están persiguiendo a Terminator, que va con John y con Sarah Connor, ¿no? Y les van ahí todo el rato y como que el malo nunca termina de morirse, ¿no? Siempre va persiguiéndoles. El siguiente ejemplo sería la huida, ¿no? La siguiente de las misiones. Porque los héroes que emprenden una huida, aquí, claro, aquí no tenemos que confundirnos con las víctimas de una persecución. Porque, ¿cuál es la diferencia entre la trama de huida y la de persecución? En el que la huida implica una situación previa de encierro en el planteamiento del guión. Y luego ya un plan de fuga que se desarrolla durante normalmente el ludo y luego por último la puesta en práctica en el desenlace. Claro, realmente para que haya una huida tiene que haber primero un encierro. Esa es la clave, ¿no? De hecho, la típica película, el típico género más bien de donde se producen mucho las tramas de la huida es la fuga carcelaria, ¿no? Que es ya, bueno, pues es casi un género de acción particular, ¿no? Y hay el mecanismo dramático que funciona entre estas 3 fases, que es encierro, plan de fuga y evasión. Podemos encontrar en ejemplos tan diferentes como Papillón, ¿no? Esa fuga de Steve McQueen, o la fuga de Alcatraz, ¿no? Con Clint Eastwood, El expreso de medianoche, La gran evasión, ahí son muchos los que se fugan, o Chicken Run, ¿no? Esa parodia con los pollos, ¿no? Claro, en todas estas películas vemos prisiones y prisioneros muy distintos, ¿no? Unas veces un francés en la Guayana, luego un norteamericano en la única prisión norteamericana custodiada por tiburones, ¿no? En Alcatraz. Luego un joven turista en una cárcel turca, ¿no? Que heavy, ¿no? El expreso de medianoche, ¿no? Esa peli que dura. Luego un grupo de oficiales aliados en el campo de concentración alemán en la Gran Evasión. Y luego acabamos con el grupito de gallinas, ¿no? En una granja. Pero bueno, el caso es que en todas estas historias los héroes tienen la misma motivación, que es la libertad, conseguir la libertad. Y el atractivo de esta trama consiste en el plan de fuga ideado por el héroe
cuya causa para huir tiene que ser justa si se desea que te ganes en la identificación con la audiencia. Si no es una causa justa, es más difícil. Y bueno, realmente también para que se identifique la gente, eso, hay que hacer, por un lado, hincapié con la injusticia del confinamiento, pero también otro de los métodos que se utiliza mucho es la brutalidad de los guardianes. Los guardianes son unas bestias y entonces, bueno, como que estamos todos ahí esperando que se nos fuguen nuestros chicos. Bueno, otro ejemplo sería la serie de Prison Break, ¿no? Ahí, ¿no? Que se mete el hermano para intentar ayudarse a alguien que realmente, el otro protagonista, el coprotagonista, realmente es inocente, ¿no? Esa es la base un poco de estas películas. Como que el público se identifica porque quiere ayudarle, porque el hombrecito está allí todo puteado y encima es inocente, ¿no? Claro, aquí muchas veces las fugas pueden idearse en solitario o en grupo, ¿no? Pero bueno, siempre te ponen ahí a un protagonista que está convertido en víctima y que se rescata a sí mismo, ¿no? Siempre, ¿no? Desde dentro es un poco los que planean toda la fuga y los que consiguen huir. Claro, el concepto de huida, por ejemplo, decía Prison Break, claro, la primera temporada es escapar de la cárcel, ¿no? Tienes ahí todos los episodios. Luego la segunda es, se han escapado y es huir, ¿no? Ya totalmente libres y huir, ¿no? Aunque bueno, perdió un poquito el concepto de la serie que era escapar de la cárcel, ¿no? Que era un poco la gracia. Por eso yo creo que luego en la tercera temporada los vuelven a meter en otra cárcel, ¿no? Pero bueno, no siempre la huida es una cárcel, ¿no? Ese es un poco el ejemplo más claro, pero películas como por ejemplo El Show de Truman es un poco parecido, ¿no? O sea, hay un prisionero peculiar en una cárcel peculiar. En este caso, bueno, pues él comienza no sabiendo que es el protagonista de un reality show y que le están grabando, pero llegado un momento cuando se da cuenta y quiere escapar, ahí ya elabora su plan de fuga tipo cárcel, ¿no? Con el muñeco que pone para taparse y está escapando hasta el momento final, ¿no? Que escapa, ¿no? Claro, la trama, ¿no? La trama maestra sigue siendo la huida. El siguiente ejemplo sería la venganza, que bueno, la venganza yo creo que desde los tiempos de los mitos siempre ha sido como un privilegio de los dioses, ¿no? Antiguamente el concepto de la venganza era un privilegio de los dioses porque ellos siempre se estaban peleando entre ellos, pero muchas veces se vengaban, pero no se agredían directamente entre ellos, sino que vengaban sus odios en las criaturas y héroes favoritos del contrario. Claro, la venganza es un acto de justicia, pero que está guiado por el odio y la pasión. Y claro, por eso muchas veces puede ser algo desproporcionado. De hecho, ¿no? Aunque bueno, hay muchas veces que los espectadores no nos demos cuenta, porque estamos tan implicados con el protagonista y con que, bueno, pues que se venga de su injusticia, que cuando se pasan un poco, hay un exceso vengativo, está poniendo al héroe al mismo nivel que al villano, ¿no? Y porque están los dos utilizando la violencia y bueno, tú estás muy implicado en uno, pero bueno, al fin y al cabo estás como justificándolo, ¿no? Y claro, la trama de la venganza se ha utilizado muchísimo, hablaba de la época de los griegos y la literatura, pero también, por ejemplo, en el teatro. Shakespeare, ¿no? El gran dramaturgo, lo utilizó tanto en Hamlet como en Otelo. Y ahí puso una reflexión propia sobre el afán vengativo a través de estos dos especies como de héroes atribulados, ¿no? Uno por el dolor filial, Hamlet, ¿no? Ha muerto su padre, bueno, ha muerto, le han matado, ha muerto asesinado, y otro por los celos. El caso es que los dos protagonistas quieren vengarse, pero claro, también estas obras nos cuentan el peligro de la venganza, ¿no? De hecho, los dos héroes terminan malogrados y claro, esta venganza dejándote llevar por la pasión, muchas veces, pues eso, como que te puede llevar a la propia muerte. Otro ejemplo sería El Padrino. Ese Michael Corleone también es un ejemplo de héroe que está agraviado en una trama de venganza. No sé si recordáis la primera, pero claro, tras el atentado que sufre Don Vito y los asesinatos de Santino y Apolonia, bueno, pues la venganza se convierte en el objetivo de su vida. Y al final del guión, al final de esa película, bueno, pues Michael ajusta las cuentas con las familias rivales, ¿no? y con los propios parientes. De hecho, eso es lo heavy, ¿no? Que pueda incluso ordenar la muerte de su hermano. Otra película también sería Gladiator. Ahí lo que hacen es fundir la trama de venganza con la de rescate, ¿no? Ahí Máximo, ¿no? El protagonista, este victorioso general romano, claro, él solo desea vivir para acabar con el emperador Cómodo, que es el que ha causado la muerte de su esposa y de su pequeño hijo, ¿no? Pues claro, y luego ahí ya tiene que
De hecho, uno de las escenas, ¿no?, que más nos gustan a los guionistas, bueno, y a los espectadores por la carga dramática que tiene, es cuando el héroe anuncia los planes de venganza a los espectadores, pero bueno, sobre todo ahí en la acción y sobre todo cuando los anuncia si el antagonista está presente, ¿no? Y le dice que se va a vengar, como por ejemplo en Gladiator, ¿no?, cuando Máximo, ¿no?, está allí ahí con los esclavos y le dice Cómodo, esclavo, ¿quién eres?, ¿no? Y él ya se acerca, se quita la máscara y le dice, mi nombre es Máximo, general del ejército de Roma en el regimiento de Félix y servidor del emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado y esposo de una mujer asesinada y señor de una tierra asesinada, y voy a cobrar mi venganza. Ahí, ¿no? Esa venganza uno tiene que proclamarla a los cuatro vientos. Y luego ya por último tenemos el enigma, que bueno, también desde los inicios de la literatura la resolución de acertijos siempre se ha contado entre las habilidades de los héroes. No solo como una muestra de que es hábil mentalmente, de que es muy sagaz, de que es ingenioso, sino también porque el héroe tenía que manifestar su aptitud para comprender unos misterios más elevados, lo cual probaba su categoría sobrehumana. Por ejemplo, Edipo, cuando se pone frente a la esfinge y el tipo no, por mucho que sea muy habilidoso usando las armas, para derrotar al monstruo utiliza una respuesta correcta al famoso enigma. Y ahí ya, bueno, pues el monstruo sucumbe ante sus ojos. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces el héroe no tiene que asumir todos los retos misteriosos que se le presentan, porque, claro, hay veces que la verdad puede ser amarga y tener un final trágico, como por ejemplo en Seven, ¿no?, que es un thriller marcado por la tragedia. Entonces, si recordáis el personaje de Brad Pitt, ¿no?, en esa escena final, cuando encuentra la ansiada pieza que cierra el caso de John Doe, pero bueno, esa revelación también es la causa de su ruina. Y claro, aquí no es casual que hablemos de un thriller, porque la investigación de tramas criminales es el ejemplo más habitual de enigma, ¿no? Al principio de todas ellas, bueno, pues el héroe siempre se introduce en un laberinto y termina por enredarse dentro del propio misterio que intenta desentrañar. Este enigma es algo más que un enigma pequeño, no es un paso como el que veíamos de la esfinge, sino que se convierte en toda la trama de la película. De hecho, muchas veces este enigma se transforma en una persecución, como le pasa a Clarice Starling en El silencio de los corderos, o por ejemplo en Tesis, Ángela, la protagonista, Tesis, de Alejandro Amenábar, ¿no? Yo recuerdo, además, muy gracioso la primera vez que la vi, porque está rodada toda en mi facultad, donde yo estudié. De hecho, yo conocía ya a Alejandro y bueno, es alucinante ver toda esa persecución en ese edificio gris, que de hecho yo una vez escuché que estaba basado en una cárcel, en los planos de una cárcel femenina, y luego con eso hicieron la facultad en los años 80, bueno, no sé, 80 o anterior, o en los años 70. Pero vamos, el caso es que el sitio era ideal para hacer esa persecución. Aquí normalmente los guionistas en estas tramas enigmáticas solimos seguir una estructura de puzzle para construir los argumentos. Y la técnica consiste en, primero ideas la historia completa, le cargas bien del conflicto dramático y después la despedazas en fragmentos, para, bueno, dentro de la narración, darle al investigador y al espectador solo las piezas que deseas mostrar y en el orden que mejor convenga a la estrategia emocional. Tú le vas quitando unas piezas y bueno, las reordenas, le vas dando poco a poco y claro, para el espectador le van encajando las piezas poco a poco, pero bueno, al final del puzzle, cuando llega ese clímax emocionante, ya es cuando de repente se completa todo el puzzle y se desvela ese misterio, ¿no? Ese misterio de novela de Agatha Christie. Hay otras veces en que la investigación de enigmas puede presentarse como un juego misterioso, cuya emoción aumenta a medida que la acción se desarrolla, como en Jumanji, la película esta familiar, o Los Goonies, también otra película infantil que es una especie de búsqueda del tesoro, o The Game, que esto ya es algo más adultas, pero bueno, como que el enigma, mientras vas jugando, lo vas desentrañando. Y bueno, después de hablar ya de este último, que sería la séptima misión, terminamos esta propuesta de Sánchez Escalonilla en su libro Guión de aventura, tramas de forja heroica. Si os ha sido útil, bueno, pues agradecería comentarios y valoraciones en iTunes, iVoox, YouTube o Spotify como regalo navideño y que lo compartáis este podcast por redes sociales, sobre todo eso, en esta época que compartimos tanto amor. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que este podcast salga semana tras semana.
Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!